Bueno, buenas tardes. Como siempre, aquí con la Fundación Argentina de Mieloma y el apoyo de Janssen. Hoy vamos a tener dos invitadas especiales que están un poco lejos de aquí, la capital. Están en Santiago del Estero y tuvieron realmente la bondad de, de contestar algunas preguntas que tenemos de pacientes que están muy inquietos y quisieran saber algo más sobre el mieloma múltiple. Así que, en unos momentos vamos a escuchar primero a la doctora Rocío Perezín, que es hematóloga, que es socia de la Sociedad Argentina de Hematología, y luego vamos a escuchar a la doctora Andrea Bustos, que también es socia de la Sociedad Argentina de Hematología, excelentes hematólogas, que ponen toda su vida en nuestra provincia, Santiago del Estero. Que hacer hematología allí no es tan fácil como aquí en la capital. Pero sin más ni menos, buenas tardes, Rocío, Andrea, ¿cómo les va? Y aquí les pasamos el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Desde aquí, antes que nada, las gracias por la invitación para Mariana y para usted, doctora Dorotea. Al lado mío está la doctora Bustos. Ambos vamos a tratar cuál es el objetivo de la charla principal, es hablar de las polineuropatías, que era el objetivo del tema, pero además vamos a hacer una breve reseña como para poder ir respondiendo varias de las preguntas que se nos han transmitido, que son inquietudes de los pacientes. Bueno, como la mayoría ya saben, el mieloma múltiple es una enfermedad maligna de la médula ósea que se caracteriza por la proliferación o aumento de células plasmáticas, que todas las personas normales tenemos en la médula ósea células plasmáticas en pequeño porcentaje, y que cuando hay una producción descontrolada de células plasmáticas atípicas, específicamente de más de un 10%, se produce la enfermedad. Que además estas células plasmáticas anormales liberan a la sangre y eventualmente también pueden verse en orina proteínas también anormales que al depositarse en los diferentes tejidos producen las manifestaciones propias de la enfermedad. Tanto la proliferación de estas células como las proteínas anómalas son las responsables de los síntomas del mieloma múltiple, que como el nombre lo dice, sintomático. El plasmocitoma es una forma poco común de presentación del mieloma que se caracteriza por la proliferación de estas células plasmáticas de forma localizada, es decir, formando una tumoración que puede localizarse en el hueso, que es lo que se conoce como plasmocitoma óseo, o puede localizarse en tejidos fuera del hueso, fuera de la médula, que es lo que se conoce como plasmocitoma extramedular, que en el 80% de los casos se localiza en las vías respiratorias altas, y que no se caracteriza por la afectación de la médula ósea como en el mieloma, ni el aumento, al menos de forma significativa, de estas proteínas, así que por ende no da síntomas típicos del mieloma. Los síntomas comunes del mieloma o las consecuencias, como dicen los pacientes, que puede producir la enfermedad cuando no está tratada, es decir, cuando apenas se la diagnostica, es principalmente la anemia, que es el principal motivo por el cual llega el paciente al hematólogo, ya sea por sus medios o derivado por otro especialista. Y los síntomas son los habituales a cualquier anemia: decaimiento, tendencia al sueño, intolerancia al ejercicio, taquicardia, dificultad para respirar. Los dolores óseos, que es uno de los principales síntomas que aqueja al paciente y que deteriora la calidad de vida del paciente, que afecta hasta el 80% de los pacientes en algún momento de la evolución de su enfermedad y puede ser de grado variable, siendo en algunos casos desde grados de osteoporosis severa hasta lesiones óseas que comprometen de forma generalizada los huesos, con lesiones líticas que le decimos nosotros, es decir, en sacabocado, y que pueden llevar a la destrucción del hueso, como a los aplastamientos de los cuerpos vertebrales, las columnas, sobre todo a nivel dorsal y lumbar, o fracturas que aparecen espontáneamente, es decir, sin ningún golpe previo, a nivel de huesos largos, como de los brazos o de las piernas, o a nivel de las costillas. Y el dolor que estas lesiones acarrean también depende de la severidad de la lesión. A veces son pasibles de manejarse con analgésicos comunes como el paracetamol, y otras veces requieren de analgésicos más potentes como derivados de la morfina. Para el síntoma del dolor también mejora una vez que se ha instaurado el tratamiento específico para el control de la enfermedad,
y al cual se le asocia también el tratamiento que refortalece el hueso, que es lo que se conoce como los bifosfonatos, que son los más conocidos, el pamironato y el ácido zoledrónico, que lo que hacen es al menos tratar de refortalecer el hueso dañado, sabiendo que hay lesiones que son definitivas, y también se administra mensualmente por lo general y asociado a suplementos con vitamina D y calcio. Uno de los síntomas que más preocupa al paciente y obviamente al especialista que maneja la enfermedad es el daño renal. La insuficiencia renal puede aparecer en un porcentaje importante de pacientes al diagnóstico. Depende mucho del tipo de mieloma, del tiempo hasta que se hace el diagnóstico, de enfermedades de base del paciente, previas como por ejemplo diabetes o hipertensión no controlada, de la edad del paciente y también muchas veces de factores desencadenantes específicos, como por ejemplo deshidratación, infecciones, elevación del calcio en la sangre o uso de drogas nefrotóxicas o tóxicas para el riñón, como por ejemplo los antiinflamatorios que se les administra a los pacientes o que toman los pacientes por sus medios para el control de los dolores óseos, como el diclofenac, ibuprofeno o ketorolac. Así también como drogas de contraste endovenoso que se usan para realizar tomografías o resonancias magnéticas como el yodo y el gadolinio. En algunos pacientes en un porcentaje bajo es reversible, mientras que otros permanecen con un daño renal crónico que puede o no requerir hemodiálisis. La hipercalcemia también es otro síntoma frecuente de ver, que es el que provoca la constipación o el estreñimiento habitual de los pacientes también con mieloma al inicio del tratamiento. Y la neuropatía, que ahora la va a desarrollar detenidamente mi compañera, es un síntoma que no es frecuente de ver como manifestación de la enfermedad. A veces aparece asociado a un tipo bastante poco frecuente de mieloma, que es el mieloma osteoesclerótico. Ese sí se caracteriza por asociarse a polineuropatía en un síndrome que es el que se conoce como síndrome POEMS, que escapa obviamente a esta charla, o si no asociado a la amiloidosis. La amiloidosis también es una consulta que se nos hizo llegar, en donde los pacientes querían saber si podía ser una complicación del mieloma. Y sí, la amiloidosis, en un bajo porcentaje, afortunadamente es una complicación que puede aparecer asociada al mieloma, que es cuando los depósitos de las proteínas forman el tejido amiloide, de ahí viene el nombre, y se depositan en diferentes órganos, y entre esos órganos pueden afectar a los nervios, produciendo neuropatía asociada a la amiloidosis, que en este caso, al estar asociada al mieloma, es lo que se llama amiloidosis secundaria. Ahora les paso a mi compañera que ya va a seguir con las complicaciones de los tratamientos. Bien. Bueno, la neuropatía, como ha dicho Rocío recién, no es una forma habitual de presentación del mieloma, salvo circunstancias especiales, pero sí es una complicación habitual que se puede ver con el uso de algunos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del mieloma. La neuropatía, se le llama neuropatía a cualquier alteración funcional de los nervios periféricos que están distribuidos en todo el cuerpo. La alteración más frecuente de ver es la neuropatía sensitiva, que se percibe como una disminución de la sensibilidad táctil, que generalmente empieza en la parte distal, o sea, en la parte de los dedos, de las manos o de los pies. Más frecuente es que aparezcan los miembros inferiores. Eso sería neuropatía sensitiva. Más raro de ver es la neuropatía motora, que es que se manifiesta como disminución de la motilidad. Y otra forma de alteración neuropática es el dolor neuropático, que se manifiesta como un dolor fulgurante, como una sensación de quemazón o de electricidad. Los tratamientos que pueden provocar neuropatía son la talidomida, en primer lugar, que generalmente da una neuropatía sobre todo sensitiva, que es irreversible, o sea que una vez que se produce es muy difícil de disminuir o de mejorar ese síntoma, y que tiene que ver con la acumulación de dosis y con el tiempo transcurrido con el tratamiento. Cuando se presenta este tipo de neuropatía, o sea, es muy importante que los pacientes estén alertados acerca de la existencia de esta complicación, para poder, avisar al médico de que están percibiendo esta disminución de la sensibilidad,
para poder disminuir la dosis en el caso de que sean síntomas más bien leves, o bien suspender definitivamente el tratamiento si son más severos. Los otros fármacos que provocan también neuropatía es, por ejemplo, el bortezomib, que provoca neuropatía sensitiva y también dolor neuropático. En el caso del bortezomib, la neuropatía no es irreversible, o sea que puede mejorar si uno disminuye la cantidad de dosis administrada o si, digamos, suspende temporalmente el tratamiento. Por eso también hay que avisar siempre al médico ante la presencia de estos síntomas para poder tomar las medidas que correspondan y así disminuir la incidencia de estas complicaciones. En el caso del bortezomib, otra forma que hay de mejorar o de disminuir la incidencia de neuropatía es la administración subcutánea y la administración semanal, o sea, tratar de evitar que se acumulen las dosis como para que esta complicación no aparezca. Otra de las complicaciones asociadas al tratamiento... Doctora Bustos, ¿le puedo hacer sí. una consulta? ¿La puedo interrumpir un minuto? Al mejor Sí. estilo Mirta Legrand, que interrumpe todo el tiempo. Sí, ¿Hay alguna previsión o algún tratamiento que se pueda hacer para prevenir la neuropatía y sin necesidad por ahí de bajar la dosis? ¿O existe eso? Lo que se puede utilizar en forma profiláctica son complejos de vitamina B, B1, B6, B12, que pueden llegar a mejorar un poco, pero no es, o sea, a pesar de que se pueda llegar a utilizar rutinariamente u otros medicamentos que ayudan a mejorar la conducción nerviosa, como el gabapentin, digamos, no hay, ninguno de esos logra evitar la aparición de neuropatía si es que ésta se instala. O sea, las medidas preventivas más importantes son la forma de administración subcutánea, por ejemplo, del bortezomib, o el hecho de espaciar la dosis o de disminuirla en el caso de que ya esté establecida la neuropatía. O sea que no hay otro tratamiento, digamos, que logre prevenir la aparición de neuropatía. No sé si queda zanjado. Y acá te interrumpo. Sí. Yo creo que la mejor forma de prevenir la polineuropatía es que nuestros pacientes sepan que existe, sepan que con la talidomida o el bortezomib esto puede aparecer y que inmediatamente consulten al médico, porque si inmediatamente consultan al médico, esto es la profilaxis, esto es lo que detiene la polineuropatía. Así es, sí, es muy importante la información del paciente y que conozcan de antemano que esta complicación puede aparecer durante el curso del tratamiento, así uno toma las medidas correspondientes para evitar que progrese a mayores, digamos. Otras de las complicaciones que son frecuentes de ver son las infecciones. Las infecciones son una complicación frecuente que están provocadas por la enfermedad en sí, porque el mieloma provoca una alteración inmunitaria dada por la disminución de la producción de inmunoglobulinas normales que están presentes en todas las personas para la prevención de infecciones. Eso por un lado. Por otro lado, algunos tratamientos también predisponen a la aparición de determinadas complicaciones infecciosas que hay que prevenir. Las infecciones que aparecen en el paciente con mieloma son más frecuentes de ver durante los primeros meses después del diagnóstico, porque son los momentos en los que el paciente todavía tiene mucha carga de enfermedad y va disminuyendo la incidencia a medida que se va haciendo el tratamiento y va, digamos, restableciéndose su inmunidad natural. Las infecciones que pueden aparecer son de todo tipo, bacterianas, virales. Las bacterianas más frecuentes son en el tracto respiratorio o urinario, por los gérmenes comunes,
Y algunas complicaciones específicas de los tratamientos son la reactivación del virus varicela zoster, sobre todo en el uso de los inhibidores de proteosoma, bortezomib o carfilzomib, y también en el uso de anticuerpos monoclonales como el daratumumab. Entonces, en esos casos, cuando el paciente va a recibir alguno de estos tratamientos, se utiliza la profilaxis con aciclovir como para disminuir la incidencia de reactivación de este virus. Otra complicación que puede aparecer también son algunas infecciones oportunistas respiratorias con el uso de elevadas dosis de corticoides. Por eso también es que se utiliza profilaxis con trimetroprima, sulfametoxazol, Bactrim, que muchas veces lo indicamos a los pacientes desde el inicio del tratamiento, y en algunos casos particulares también se puede utilizar profilaxis con quinolonas. En casos particulares en los que exista mucha inmunodeficiencia humoral, o sea, tengan niveles muy bajos de inmunoglobulinas infecciones a repetición con internación y todo, en esos casos se puede utilizar también profilaxis con inmunoglobulina endovenosa, pero es, digamos, casos seleccionados. Bueno, otras de las complicaciones que pueden aparecer en particular son las complicaciones trombóticas, que son frecuentes. Sí. Doctora, antes de pasar a las complicaciones trombóticas, sí, me parece que una de las recomendaciones, ya que hablamos de infecciones, es nuestros pacientes tienen que vacunarse. Sí, no hay que olvidarse de las vacunas. Y esto es un punto importantísimo y que lo podemos hacer antes de que el paciente empiece su tratamiento. Vacuna para la neumonía, vacuna para la gripe, sin decir nada. Esto es imprescindible. Y después habrá que hacer todos los dosajes virales para ver qué pasa con el resto de las vacunas. Nuestros pacientes, un punto importante, no pueden recibir vacunas de virus vivos. Así es, sí. Muy bien. Hablaba luego de las complicaciones trombóticas. Las complicaciones trombóticas son también frecuentes de ver en el mieloma per se, por la hiperviscosidad y por características particulares de la enfermedad, y también con algunos tratamientos que se utilizan para la enfermedad, en especial con talidomida, lenalidomida, con las dosis altas de corticoides y cuando se utiliza quimioterapia como la doxorubicina. Hay condiciones particulares de los pacientes que les confieren mayor riesgo de trombosis, como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la inmovilidad prolongada, que tengan antecedentes familiares de trombosis o de trombofilias en particular, y digamos que el médico va a individualizar en cada caso cuál es la necesidad de profilaxis antitrombótica para cada paciente. Eso, digamos, no hay una regla establecida, se hace para cada paciente en particular. Los que tengan bajo riesgo pueden recibir solamente aspirina como medida profiláctica, y los que tengan un riesgo más elevado de presentar trombosis en su evolución pueden requerir profilaxis con heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina, o bien tratamiento anticoagulante full con anticoagulantes orales de los distintos tipos que hay. Otras complicaciones propias de los tratamientos a mencionar son, por ejemplo, con el uso de pamidronato o de ácido zoledrónico, la osteonecrosis del maxilar, que es una complicación que se ve sobre todo en pacientes que tienen mala higiene oral o que son sometidos a algún procedimiento quirúrgico odontológico. Entonces son cosas que hay que cuidar, digamos, como para tratar de evitar esta complicación, porque una vez que aparece provoca
dolor severo, mucha impotencia funcional, hay que suspender el tratamiento con estos agentes digamos, la recuperación suele ser lenta, tediosa, así que es algo que hay que tratar de evitarlo. Otra complicación o otra, factor a tener en cuenta con el uso de los inmunomoduladores como talidomida o lenalidomida o pomalidomida es la teratogenicidad, que es la posibilidad, digamos, de que se produzcan alteraciones o malformaciones fetales si se trata de una paciente en edad fértil que está recibiendo estos medicamentos, así que si bien está bastante estandarizado el tema de el consentimiento informado que informa sobre esta posibilidad, es algo que no tenemos que dejar de recalcarle a los pacientes para evitar cualquier complicación de este tipo. Y bueno, menos frecuentes también son las lesiones cutáneas que pueden aparecer en forma de rash, o sea, como erupción pruriginosa, con el uso también de los inhibidores de proteasoma. No es común de ver, pero es también estaba dentro de las preguntas que nos habían hecho, así que la mencionamos. Como alteraciones digestivas ya mencionamos la constipación que puede aparecer por la hipercalcemia, por el uso de talidomida, diarrea también con el uso de bortezomib, que también hay que mencionárselo al profesional para tratar de disminuir la incidencia con medidas médicas. No sé si queda algo más por contestar. Básicamente creo que hemos abordado todas las consultas y las preguntas que teníamos que nos han hecho llegar los pacientes. Es importante, creo, decir que para todo hay siempre algo que lo mejora, algo que lo alivia, algo que lo puede hacer llevadero, y que ninguna de estas cosas son para alarmarse ni para preocuparse, porque todo tiene alguna solución, ¿no es cierto? Cómo abordar todas estas efectos adversos, hay algo que los pueda mitigar, ¿no es cierto? Sí, así es. Exactamente. Sí. El tener un efecto adverso secundario a la medicación no significa, primero, que uno no pueda recibir la medicación más, y segundo, que ajustando primero la dosis, primero identificando el problema, segundo, ajustando la dosis de la medicación, probablemente suspendiendo la medicación y después reiniciándola, bueno, estos problemas siempre tienen solución. Creo que esto es un punto muy, muy importante, y si una droga en realidad por su efecto adverso no se puede utilizar, tenemos otra droga para ofrecer al paciente para poder llevar adelante su tratamiento. Y ahora yo quiero hacer una pregunta que también nos hacen bastante seguido. Dentro de una misma droga, con distintas marcas, ¿puede ser que una marca produzca un efecto adverso y la otra no? ¿O todas siempre producen el mismo efecto adverso cuando lo producen? Yo sé que es delicado el tema, pero realmente nos consultan esto, y la verdad que sin nombrar ninguna marca y sin decir nada, nos gustaría saber si esto es posible, si es así, si hay marcas que producen un efecto adverso y en la misma droga otra marca no. ¿Sucede? Sí, es posible que eso ocurra, porque no nos olvidemos que en la medicación hay una parte que es la droga original, y asociado a eso, a un agregado que son los excipientes. Entonces, por ahí las reacciones adversas, sobre todo de tipo alérgicas, como reacciones alérgicas en la piel o cosas así, pueden ser producidas por los excipientes, que no son siempre los mismos en todas las marcas comerciales, y también el principio activo tampoco siempre es igual en todos los laboratorios. Entonces sí es pasible como opción de que, si uno piensa que puede ser la marca comercial, pedir una marca diferente
siempre y cuando no sea una reacción adversa severa. En ese caso, ante la duda se suspende, pero si es una reacción adversa moderada o leve, se puede intentar cambiando de marca comercial y ver si era por efecto de eso, pero sí puede ocurrir, Bien. tanto para el mieloma como para otras enfermedades de cualquiera de este tipo. Bien, clarísimo. Pero la neuropatía, si da neuropatía una droga, la va a dar en todas las marcas, seguramente, o no. O puede que alguna, o sea, cuando es no una reacción alérgica, sino una neuropatía o algo más severo, digamos. Sí, la neuropatía tiene más que ver con el principio activo. Claro. Exactamente. Así que Sí. si una marca provoca neuropatía, seguramente todas las otras van a tener la misma reacción. Bien, bien, clarísimo. Dorotea. No, yo no tengo mucho más que agregar. Sí. No tenemos mucho más que agregar, más que agradecerles a las doctoras y bueno, esperemos haber sido útiles a nuestros pacientes. Nuevamente agradecer a la Fundación Argentina de Mieloma, a Janssen y quizás también a alguien que está atrás de la cámara que se llama Juan, que nos ayuda realmente a llevar adelante estos pequeños videos. Muchas gracias. En nombre de la Fundación Argentina de Mieloma, les queremos dar las gracias infinitas a las doctoras Bustos y Peresín por estar acá con nosotros. Y bueno, esperemos que les haya sido útil, como dijo Dorotea, esta videoconferencia, esta nueva videoconferencia, y nos vemos en un mes seguramente con la cuarta. Bueno, Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Saludos a todos allá.